Muy buenas tardes. Nosotros vamos a continuar con nuestras clases a distancia o clases remotas. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejemplo de cálculo de una columna metálica de sección compuesta, como se muestra acá en esta fotografía. Decimos que es de sección compuesta porque está formada por dos o más barras longitudinales unidas entre sí por unos elementos transversales, como en este caso, que reciben el nombre de presillas. También existen otros elementos u otro tipo de elementos de unión que van a ambas caras de la columna, que van en forma de celosía o de diagonales, pero que no lo vamos a tratar en este curso. El desarrollo de este ejemplo corresponde al trabajo práctico número 3 y está identificado como ejercicio número 5. Muy bien, se trata este ejercicio del dimensionado de una columna de sección compuesta que está constituida por dos perfiles normales de acero común F22 unidos entre sí mediante presillas. La carga total que recibe esta columna en su parte superior, tal como se ve en la figura, es una carga de 120 toneladas. La luz libre es de 7,15 metros y dicha columna está sustentada en su extremo inferior por un empotramiento en la estructura de fundación y en la parte superior mediante una articulación. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la longitud de pandeo de dicha pieza. Muy bien, debido a las condiciones de sustentación que tiene, dicha longitud de pandeo está dada por la siguiente expresión. Longitud de pandeo igual a 0,7 de h, o sea, 0,7 por 7,15 metros, lo que hace una longitud de pandeo de 5 metros. Muy bien, en esta figura se puede apreciar la sección de la columna, en donde se pueden ver también a las secciones de cada uno de los perfiles doble T y donde se pueden apreciar también una serie de ejes. Tenemos dos ejes perpendiculares, X e Y, que son baricéntricos de la sección, y además dos ejes individuales, uno, que pertenecen a cada uno de esos perfiles. Muy bien, el eje XX es un eje que recibe el nombre de eje material porque corta a la sección y además une los centros de gravedad de cada perfil y es coincidente con los ejes XX de cada perfil. También tenemos el eje vertical, en este caso el eje II, llamado eje inmaterial, que no corta a ninguna parte de la sección, o sea, no corta la sección en ninguna parte. Y como dijimos también, el eje 1,1, que es propio de cada perfil y que es coincidente con el eje II individual de cada uno de los perfiles. Muy bien. El cálculo del pandeo de este elemento exige que se haga por tres caminos. Uno, verificación del pandeo en el eje material XX, verificación del pandeo local de cada perfil, pandeo que se produce entre las presillas, que ya lo vamos a ver más detenidamente después, y un pandeo, una verificación al pandeo según el eje inmaterial II. Se puede ver en este caso que la separación entre los dos perfiles se designa con la letra E. Muy bien, con respecto a la verificación al pandeo según el eje material XX, el reglamento establece que el pandeo se debe realizar como si se tratara de una sola sección simple.
Muy bien. Bajo estas consideraciones y de acuerdo a la sección que se ha adoptado, según se muestra en esta figura, el coeficiente de perfil es z igual a 1. Además, se sabe que la esbeltez ideal zeta está dada por esta fórmula que hemos aplicado ya en el ejercicio anterior del entrepiso para verificar las columnas circulares metálicas. Muy bien, lo que tenemos que hacer acá es reemplazar el coeficiente de perfil z dentro de la raíz, la longitud de pandeo elevado al cuadrado y la tensión admisible, todo sobre P y afectado bajo la raíz cuadrada. Haciendo entonces todos los reemplazos que tenemos que hacer, coeficiente de perfil z igual a 1, luz de pandeo al cuadrado sería 500 centímetros elevado al cuadrado por la tensión admisible, que es 1375 kilogramos sobre centímetros cuadrados, dividido en la carga P, que es de 120.000 kilogramos, me arroja como resultado un valor de zeta igual a 53,5. Y ahora bien, yendo a la tabla 3 de la página 45 del módulo teórico, obtenemos que el coeficiente de pandeo correspondiente es igual a 1,2. Muy bien, conocido ya el valor del coeficiente de pandeo en función de la esbeltez ideal zeta, podemos decir que el área necesaria total para la columna, o sea, compuesta por los dos perfiles, es igual al coeficiente de pandeo por la carga P dividido en el sigma admisible. Muy bien, reemplazando los valores correspondientes, omega 1,2, la carga P por 120.000 kilogramos y la tensión admisible 1.375 kilogramos por centímetros cuadrados, podemos ver que la sección total de la columna, o sea, sumado los dos perfiles, es de 104,7 centímetros cuadrados. Muy bien. El área para cada perfil, entonces, que la vamos a designar como F sub 0, va a ser igual a F sobre 2. Entonces, me queda que el área para cada perfil va a ser 104,7 centímetros cuadrados dividido en 2, lo que me da como resultado que el área necesaria para cada perfil es de 52,4 centímetros cuadrados. Muy bien, con el valor del área para cada uno de estos perfiles, nos vamos a la tabla 45 de la página 47 del módulo teórico y buscando entre todos los perfiles que tenemos ahí disponibles, adoptamos un perfil IPN, o sea, doble T, PN, del número 26, el cual tiene los siguientes valores, por supuesto, para cada perfil. Son los valores que vamos a detallar a continuación. F sub 0 es el área neta de la sección. Jx sub 0, el momento de inercia de la sección individual con respecto a su eje XX. Y X sub 0 igual a 10,4, que es el radio de giro de la sección con respecto a su eje XX. J1 igual a 288 centímetros a la cuarta, que es el momento de inercia de la sección con respecto a su eje 1,1. Por supuesto, este será el momento de inercia mínimo de la sección, ya que el momento de inercia máximo está con respecto al eje XX. Fíjense ustedes que el momento de inercia máximo, o sea, momento de inercia con respecto al eje XX de la sección, es de 5.740 centímetros a la cuarta, o sea, con respecto a este eje, mientras que con respecto al eje 1,1, el momento de inercia es 288 centímetros a la cuarta. Asimismo, de la misma tabla, sacamos que el radio de giro con respecto al eje 1,1, que sería el eje II propio de cada perfil, es de 2,32 centímetros. Ahora, como paso siguiente, vamos a hacer
una verificación con el clásico método W. Entonces, como si fuera toda una sección compuesta por los dos perfiles. La esbeltez de pandeo de la columna va a ser igual a la longitud de pandeo dividido en el radio de giro de toda la sección. Radio de giro de toda la sección. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa el radio de giro. El radio de giro de toda la sección es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia de toda la sección dividido en el área de toda la sección. Pero muy bien, acá pasa algo interesante. Y sub x, o sea, el radio de giro de toda la sección, es igual, dijimos, al momento de inercia de toda la sección. Pero el momento de inercia de toda la sección es igual al doble del momento de inercia de la sección individual. Yo tengo un momento de inercia individual de cada perfil que hemos llamado J sub 0x. Muy bien, entonces, 2 veces el momento de inercia individual es igual al momento de inercia total. Y el área total, de la misma manera, es igual a 2 veces el área individual de cada perfil. Si nosotros simplificamos 2 con 2, me queda de que el radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia individual sobre el área individual de cada perfil. ¿Qué quiere decir entonces esto? Si me quedó la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área, no es otra cosa que el radio de giro individual de cada perfil. O sea, I sub x 0. O sea que va a ser igual a la raíz cuadrada del momento de inercia individual del perfil dividido en el área también individual. Y este valor ya lo hemos sacado de la tabla. O sea que nos dio un valor de 10,4 centímetros. Lo que quiere decir de que este de radio de giro total de la sección es lo mismo que el radio de giro individual de un perfil, que es igual a 10,4 y que es el valor que hemos extraído ya de la tabla. Finalmente, entonces, la esbeltez lambda sub x resulta lambda sub x igual a la longitud de pandeo, que son 500 centímetros, dividido en el radio de giro, que es 10,4 centímetros. Haciendo la cuenta, me queda de que la esbeltez de pandeo lambda sub x es igual a 48,1. Aclaramos, lambda sub x porque estamos haciendo la verificación con respecto al eje x. Ahora, muy bien, vamos a la página 45 y de la tabla número 3 vemos que le corresponde un coeficiente de pandeo W sub x es igual a 1,19. Bien, para verificar la sección se debe cumplir entonces la siguiente relación. Coeficiente de pandeo por la carga P dividido en F tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Haciendo entonces los reemplazos que corresponden, 1,19 que es el coeficiente de pandeo por la carga P, que son 120.000 kilogramos, dividido en la sección F, esta es la sección F total, o sea, 2 veces la sección de cada uno de los perfiles, me tiene que dar menor o igual que 1.375 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Haciendo la cuenta, me queda como resultado 1.339,6 kilogramos por centímetros cuadrados, que es menor que 1.375 kilogramos por centímetros cuadrados. Por lo tanto, decimos que verifica la sección al pandeo según la dirección XX. Muy bien, una vez que hemos verificado que la columna verifica, valga la redundancia, el pandeo según la dirección XX, lo que vamos a hacer ahora es verificar el pandeo local de cada perfil. Esto es, o quiere decir, el pandeo individual de cada perfil con una longitud de pandeo igual a S, que es
la separación entre las presillas, que son los elementos de unión. Muy bien, entonces vamos a decir que vamos a tener una esbeltez local, lambda sub 1, esbeltez local de cada perfil, que va a ser igual a la longitud de pandeo dividido en el radio de giro mínimo de la sección, que era el radio de giro con respecto al eje 1 que habíamos visto inicialmente cuando vimos la descripción de la sección. Entonces, si la longitud de pandeo es igual a S, ahora en nuestro caso, y el radio de giro mínimo es el que habíamos sacado de la tabla como características mecánicas de la sección, vamos a decir lo siguiente. El reglamento nos exige que la esbeltez local tiene que ser menor o igual a 50. Muy bien. Quiere decir eso que si la esbeltez local es S sobre el radio de giro mínimo, S sobre el radio de giro mínimo, tiene que ser menor o igual que 50. Lo que es lo mismo si pasamos el radio de giro mínimo multiplicando el segundo miembro, me queda de que la separación S entre las presillas, que es la longitud de pandeo, tiene que ser menor o igual que 50 por I1. Como I1 era un valor, como ya dijimos, que hemos sacado de la tabla, nos va a quedar que S, o sea, tiene que ser, o sea, la longitud de pandeo tiene que ser menor o igual que 50 por 2,32 centímetros. Repito, 2,32 centímetros es el radio de giro mínimo de la sección, o sea, I sub 1. Haciendo la operación, me queda de que S, la separación entre presillas, tiene que ser menor o igual a 1,16 centímetros. Muy bien, el reglamento me dice de que la separación entre presillas tiene que ser menor o igual que 116 centímetros. Pero como nosotros tenemos una altura total de la columna de 7,15 metros, vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a decir 7,15 metros dividido en 1,16 metros. Si hago esa división, 7,15 metros dividido en 1,16 metros, me da como resultado 6,16 espacios. Acá tendríamos 6,16 espacios. Pero bien, como la cantidad de espacios tiene que ser un número entero, si nosotros dividimos ahora por 7 espacios, o sea, 7,15 metros dividido en 7 espacios, me da como resultado 1,02 metros. Esto sería 1,02 metros. Lo que quiere decir que la separación de las presillas la podemos tomar como S igual a 102 centímetros, en donde 102 centímetros es menor que los 106 centímetros que me exige el reglamento. En base a esta separación de presillas, lo que vamos a hacer entonces es calcular nuestra nueva esbeltez de pandeo en función de los 102 centímetros. La esbeltez entonces, lambda sub 1, va a ser igual longitud de pandeo dividido en el radio de giro mínimo. O sea, la longitud de pandeo ahora va a ser 102 centímetros sobre el radio de giro mínimo, que es 2,32 centímetros, lo cual me arroja como resultado, para lambda 1, 43,97, que es un número, por supuesto, adimensional. Muy bien, una vez obtenida entonces la esbeltez de pandeo individual, que es igual a 43,97, lo que hacemos es ir a la tabla 3 de la página 45 y de allí obtenemos que el coeficiente de pandeo omega sub 1 es igual a 1,16. Entonces, para verificar el pandeo se debe cumplir que el coeficiente de pandeo por P sobre 2 sobre F sub 0 tiene que ser menor o igual que el sigma admisible. P sobre 2, ¿por qué? Porque es la mitad de la carga P. La mitad va a un perfil, la otra mitad va al otro perfil. Por eso es P sobre 2. ¿Y F sub 0 qué es?
F sub 0 es el área de la sección transversal de un perfil, haciendo los reemplazos correspondientes. 1,16 es el coeficiente de pandeo por 120.000 kilogramos sobre 2, que sería 60.000 kilogramos, dividido en el área de cada perfil, que es 53,3 centímetros cuadrados, me tiene que dar menor o igual que 1.375 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Haciendo la cuenta, me queda 1.306 kilogramos sobre centímetros cuadrados menor que 1.375 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que quiere decir que la sección verifica el pandeo local. Ahora bien, una vez verificado el pandeo local, lo que vamos a hacer como quinto punto es la verificación al pandeo según el eje inmaterial II. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es determinar la separación E entre los perfiles. Y una de las posibilidades para hacer esto es decir, de que el momento de inercia según el eje X de toda la sección sea igual al momento de inercia según el eje Y, por supuesto, de toda la sección. Entonces, vamos a hacer la consideración que J sub I es igual a J sub X. Algunos autores establecen de que J sub I, o sea, el momento de inercia con respecto al eje Y, sea igual a 1,5 el momento de inercia con respecto al eje XX. Pero nosotros vamos a comenzar considerando de que los momentos de inercia, tanto con respecto al eje X como al eje Y, son iguales. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a 2 veces el momento de inercia con respecto al eje X individual de cada perfil. Muy bien, si aplicamos el teorema de Steiner para calcular o para expresar el momento de inercia con respecto al eje II, vamos a decir que es igual a lo siguiente. 2 veces, porque son 2 perfiles, este número 2 es porque son 2 perfiles, multiplicado al momento de inercia con respecto al eje 1, más el área del perfil por la distancia, que es E sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces nos queda que esta expresión, que es J sub I, que es 2 veces por todo el corchete, es igual a 2J de X sub 0, como tenemos acá escrito arriba. Esto es J sub I igual a 2J de X sub 0. Momento de inercia con respecto al eje Y igual al momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, simplificando estos dos, me queda que desaparece el 2, desaparecen los corchetes y me queda que J1, que es el momento de inercia con respecto al eje 1 de uno de los perfiles, más el área individual del perfil por la distancia E sobre 2 elevado al cuadrado, es igual al momento de inercia con respecto al eje X de cada perfil. Muy bien, de esta fórmula, lo único que no conocemos es la separación E. Para verlo más claramente, reemplacemos los valores que conocemos. J sub 1, que había salido de la tabla, 288 centímetros a la cuarta. F sub 0, que era el área de un perfil, que también salió de la tabla, 53,3 centímetros cuadrados, E sobre 2 elevado al cuadrado, igual al momento de inercia individual del perfil con respecto al eje X, que era 5.740 centímetros a la cuarta. Muy bien, resolvamos este paréntesis y me queda todo como estaba, pero acá me quedó E al cuadrado sobre 4. Recordemos que tenemos que despejar E, que es la separación entre perfiles. 288 centímetros a la cuarta lo pasamos restando el segundo miembro y me queda 5.740 centímetros a la cuarta menos 288 centímetros a la cuarta.
Haciendo esta resta, me queda como resultado 5.452 centímetros a la cuarta. Ahora bien, el 4 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando y el 53,3 centímetros cuadrados que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Acá lo tenemos. Haciendo la operación de este segundo miembro y simplificando centímetros a la cuarta con centímetros cuadrados, me va a quedar todo esto expresado en centímetros cuadrados. Por lo tanto, me queda finalmente que la separación E es igual a la raíz cuadrada de 409,16 centímetros cuadrados. El exponente de E pasó como raíz cuadrada y me quedó entonces la raíz cuadrada de 409,16 centímetros cuadrados. Haciendo la cuenta me queda que la separación E debe ser de 21 centímetros para que los momentos de inercia con respecto al eje Y y con respecto al eje X sean iguales. Siempre y cuando entonces E sea 21 centímetros, los momentos de inercia van a ser iguales. Ahora bien, como estamos haciendo una verificación con respecto al eje inmaterial II, va a aparecer una fórmula de una esbeltez que vamos a llamar esbeltez ideal. Esbeltez ideal que es igual a la raíz cuadrada de lambda sub I al cuadrado más m sobre 2 por lambda sub 1 elevado al cuadrado. Muy bien, entonces decimos que lambda sub I recibe el nombre de esbeltez global y que tiene en cuenta toda la altura de la columna, o mejor dicho, la altura correspondiente a la longitud de pandeo de la columna. Lambda sub I entonces recibe el nombre de esbeltez global. Lambda sub 1 es la esbeltez local y que ya ha sido calculada en la página 10 cuando se hizo la verificación al pandeo local de los perfiles. Y M es la cantidad de perfiles que conforman la sección, que en este caso M será igual a 2 porque son 2 los perfiles que conforman la sección. Bien, veamos ahora cómo determinamos esa esbeltez global. Esa esbeltez global que tiene en cuenta el pandeo global de la estructura como se muestra en este dibujo, está dado por el cociente entre la longitud de pandeo y el radio de giro con respecto al eje inmaterial II. O sea, esta longitud de pandeo dividido en el radio de giro con respecto al eje inmaterial. Ahí lo tenemos especificado. Muy bien, por definición de radio de giro, el radio de giro sabemos que es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia total dividido en el área total, porque estamos tratando toda la sección. Entonces, decimos lo siguiente. Como en la página 12 de este cálculo hemos considerado de que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual al momento de inercia con respecto al eje X, o sea, este momento de inercia es igual al momento de inercia con respecto al eje X, vamos a tener lo siguiente. Otra cosa más, y además F es el área total de la sección, o sea, F es igual a 2F sub 0, si en vez de poner momento de inercia con respecto al eje Y, ponemos 2 veces el momento de inercia con respecto al eje X sub 0, o sea, momento de inercia de un solo perfil, y en lugar de poner F como sección total, 2F sub 0, o sea, 2 veces el área de la sección individual, nos queda lo siguiente. Dijimos, 2 veces el momento de inercia individual de cada perfil con respecto a su propio eje XX, dividido en 2 veces el área de cada uno de los perfiles, simplificando el 2 con el 2, me queda que el radio de giro con respecto al eje Y es igual al momento de inercia individual con respecto al eje X sobre el área
de cada perfil. Entonces, reemplazando los valores 5.740 centímetros a la cuarta, que es el momento de inercia con respecto al eje X de cada perfil, sobre el área que es 53,3 centímetros cuadrados, me queda de que el radio de giro con respecto al eje Y es igual a 10,4 centímetros. Si reemplazamos ahora este radio de giro en la esbeltez global, siendo la esbeltez global la longitud de pandeo sobre el radio de giro que lo acabamos de calcular, me quedará que va a ser igual a 500 centímetros, que es la longitud de pandeo, que es la longitud esta de pandeo, dividido en el radio de giro, que es 10,4 centímetros. Haciendo la cuenta, me da como resultado este número adimensional, que es la esbeltez de pandeo con respecto al eje Y, igual a 48,08. Ahora bien, si reemplazamos en la fórmula de la esbeltez ideal el valor de la esbeltez global que acabamos de calcular, la cantidad de perfiles y la esbeltez local que ya la hemos calculado en la página número 10, me queda como resultado, me queda expresada esta fórmula. Esbeltez global 48,08 elevado al cuadrado más m, que es igual a 2, que es la cantidad de perfiles, dividido en 2 por la esbeltez local, que era 43,97 elevado al cuadrado. Muy bien, de esta expresión me queda de que la esbeltez ideal es igual a 65,2. Muy bien, ahora de la tabla 3 de la página 45 del módulo teórico, obtenemos que el coeficiente omega con respecto al eje Y en este caso, porque estamos haciendo la verificación con respecto al eje Y, es igual a 1,35. Este es el coeficiente de pandeo y estamos aplicando el método omega. Por último, entonces, se debe cumplir que el coeficiente de pandeo con respecto al eje Y ideal por P dividido en el área total de la columna tiene que ser menor o igual que la tensión admisible, que es de 1.375 kilogramos por centímetros cuadrados. Ahora bien, reemplazando los valores correspondientes, o sea, omega sub I, que es el coeficiente de pandeo, multiplicado por la carga P total, por supuesto, 120.000 kilogramos, dividido en el área total, que es 2 veces el área individual de cada perfil, tiene que ser menor o igual que 1.375 kilogramos por centímetros cuadrados. Resulta que si hacemos esta cuenta, vemos de que me dio 1.519,7 kilogramos por centímetros cuadrados y no es menor o igual que 1.375 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, podemos decir que la sección no verifica al pandeo según el eje inmaterial Y. Ante esta situación, tenemos 3 posibilidades. Una posibilidad sería elegir un perfil más grande, en este caso el inmediato superior al que figura en la tabla. Esa sería una de las posibilidades. Elegir un perfil más grande que el 26, que hemos tomado acá. La otra posibilidad sería aumentar la separación entre los perfiles, la separación E entre los perfiles, y la otra posibilidad sería disminuir la separación S de las presillas. Por supuesto que lo más práctico sería tomar un perfil un poco más grande, pero nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a optar por mantener los mismos perfiles, o sea, un doble T o 2 doble T del 16, y aumentar la separación entre ellos. Por ejemplo, irnos a 30 centímetros. De esta manera vamos a estar aumentando el momento de inercia con respecto al eje Y. Muy bien, al volver a aplicar la fórmula de la esbeltez ideal, lo que vamos a hacer es disminuir la esbeltez global, este número que está acá, o el valor que corresponde a esta expresión, al haber aumentado el momento de inercia con respecto al eje Y. O sea, aumentar el momento
de inercia con respecto al eje inmaterial y lograremos disminuir este número. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y y para ello vamos a tener que aplicar el momento de inercia. La fórmula del momento de inercia, que ya la habíamos visto en hojas anteriores, está dado por esta expresión. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar el nuevo valor de E que nos toca, que es de 30 centímetros. O sea que reemplazando los valores para este nuevo valor de la separación, que es 30 centímetros, siendo las otras cantidades las mismas que hemos utilizado anteriormente, y haciendo la cuenta que corresponde acá, en esta expresión, me quedará como resultado, haciendo todas las operaciones, me quedará de que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a 24.561 centímetros a la cuarta. O sea que el momento de inercia se aumentó con respecto a lo que teníamos anteriormente. Entonces, como el radio de giro de la sección está dado por la raíz cuadrada entre el momento de inercia con respecto al eje Y dividido en el área total, vamos a decir lo siguiente: 24.561 centímetros a la cuarta sobre 2 veces el área de cada perfil afectado por la raíz cuadrada, me queda como resultado que el radio de giro, el nuevo radio de giro con respecto al eje Y, es igual a 15,18. Como paso siguiente, la esbeltez global lambda sub I va a ser igual a la longitud de pandeo, que son los 500 centímetros, dividido en el nuevo radio de giro, que es igual a 15,18. Haciendo esa cuenta entre el cociente entre los 500 centímetros, que es la longitud de pandeo, dividido en el nuevo radio de giro, me queda como resultado de que la esbeltez de pandeo con respecto al eje inmaterial I es igual a 32,94 centímetros. Entonces, la esbeltez ideal, que estaba dado por la fórmula, en donde está afectado por una raíz cuadrada de la esbeltez global al cuadrado, que es esta, más m sobre 2 por la esbeltez local, que no se la ha tocado, que quedó tal cual como estaba, me queda como resultado que la esbeltez ideal es igual a 54,9, que es, por supuesto, adimensional. Ahora, muy bien, yendo a la tabla 3 de la página 45, obtenemos que el coeficiente omega sub I, es igual a 1,25. Ahora bien, para que la sección verifique al pandeo, en este caso se debe cumplir que el coeficiente de pandeo, según el eje Y por P dividido en F, o sea, la sección tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Haciendo los reemplazos, o sea, 1,25, que es el coeficiente de pandeo, por la carga P, que son 120.000 kilogramos, por la sección F, que es 2 veces la sección individual, tiene que ser menor o igual que 1.375 kilogramos por centímetros cuadrados. Haciendo esta cuenta, vemos de que me dio 1.407,1 kilogramos por centímetros cuadrados, que no es menor o igual que 1.375 kilogramos por centímetros cuadrados. Quiere decir que aún no verifica la sección. Tenemos que hacer algo para que verifique. Entonces, vamos a optar ahora por hacer lo siguiente. Vamos a disminuir la separación entre presillas. O sea, vamos a disminuir esta magnitud de tal manera de disminuir la esbeltez local. Muy bien, vamos a optar entonces por disminuir una buena cantidad la separación S entre las presillas. Vamos a decir, para que haya una buena disminución, que vamos a colocar 10 presillas. O sea que vamos a tener 9 espacios en la longitud total de la columna. Entonces vamos a decir,
7,15 metros, que es la longitud total de la columna, dividido en 9 espacios, me da como resultado 0,79 metros. Estos son 0,79 metros, lo que quiere decir que ahora nuestra separación de presillas va a ser de 79 centímetros. Entonces, la esbeltez lambda 1, que va a ser lo único que se va a modificar ahora, porque estamos trabajando con las separaciones de presillas, o sea, estamos modificando solamente la esbeltez local. Entonces vamos a decir, no nada con respecto a la esbeltez global, solamente la esbeltez local. Entonces, la esbeltez local, lambda sub 1 va a ser igual a S sobre I1, que en este caso será 79 centímetros sobre 2,32 centímetros. Esto me da como resultado que la esbeltez local para esta longitud de pandeo es igual a 34,05, que es un número adimensional, como ya dijimos. Y volviendo a la fórmula de la esbeltez ideal, lambda sub i, nos queda lo siguiente. Esbeltez global, que esto no se modificó, o sea, la esbeltez global me siguió quedando 32,94 al cuadrado, porque no se modificó el momento de inercia con respecto al eje Y. Lo que sí se modificó es la separación de las presillas. Se modificó entonces la esbeltez local. 34,05 al cuadrado, m sigue siendo 2. Haciendo la cuenta me queda de que la esbeltez ideal es igual a 47,4. Ahora bien, con este valor de la esbeltez ideal, lo que vamos a hacer es ir a la tabla 3 de la página 45 de nuevo y vamos a obtener que el coeficiente de pandeo con respecto al eje Y es igual a 1,19. Debiéndose cumplir para que se verifique la sección que el coeficiente de pandeo con respecto al eje Y por P dividido en el área total tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. O sea, 1,19, que es el coeficiente de pandeo con respecto al eje Y, P, que es 120.000 kilogramos, y el área total 2 veces por el área individual, tiene que ser menor a 1.375 kilogramos por centímetro cuadrado. Haciendo la cuenta, nos damos con que 1.339,6 kilogramos por centímetros cuadrados es menor o igual que 1.375 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea que hemos logrado verificar la sección. Ahora bien, como sexto paso, nos queda hacer el dimensionado de las presillas de unión. Podemos decir que por el efecto del pandeo, que es una flexión lateral, ¿verdad?, se va a tratar de producir un desplazamiento entre estos dos perfiles, un desplazamiento paralelo entre estos dos perfiles, lo que traerá como consecuencia la aparición de un esfuerzo de corte Q sub i, tal como se muestra en este dibujo. Ese Q sub i recibe el nombre de corte ideal y cuyo valor está dado por el reglamento mediante esta expresión, que dice que el corte ideal es igual al coeficiente de pandeo según el eje inmaterial I por n dividido en 80, siendo n la carga actuante en la columna. Muy bien, reemplazando los valores, se tiene entonces omega sub i, que era el que acabamos de calcular al verificar el pandeo en el eje inmaterial, que es igual a 1,19, multiplicado por la carga n, que es 120.000 kilogramos, dividido en 80. Esto me da como resultado que el corte ideal es igual a 1.785 kilogramos. Este vector o esta fuerza que está en rojo es el corte ideal Q sub i y su valor es 1.785 kilogramos. Muy bien, si observamos la figura y tomamos este punto como referencia, por condición de equilibrio podemos decir que esta fuerza Q
Q sub i por la distancia S sobre 2 tiene que ser igual al momento producido por la fuerza T que actúa en la presilla multiplicado por E sobre 2. O sea, debido a la aparición de Q sub i, va a aparecer una fuerza T en las presillas y el momento T por E sobre 2 tiene que ser igual a Q sub i por S sobre 2, como se expresa en esta fórmula. De tal manera de que si despejamos la fuerza T que actúa en las presillas, va a ser igual al corte ideal por S sobre E, siendo S la separación entre presillas y E la separación entre los perfiles. Muy bien, si reemplazamos ahora los valores, vamos a obtener Q sub i, que acabamos de calcular, 1785 kilogramos, por la separación S de presillas, que es de 79 centímetros, dividido en la separación de perfiles, que es 30 centímetros. Esto me da como resultado de que la fuerza T que actúa en las presillas es de 4.700 kilogramos. Ahora bien, como en cada nivel tenemos dos presillas, una en cada cara de la columna, vamos a decir de que la carga o la fuerza T en cada presilla va a ser igual a T sobre 2. Cada una va a absorber la mitad de T. O sea que la fuerza T en cada presilla va a ser igual a 4.700 kilogramos dividido en 2, lo que me da como resultado 2.350 kilogramos para cada presilla. Ahora bien, cada presilla, acá está dibujada la mitad de la presilla, cada presilla puede considerarse empotrada en la unión, ya sea mediante un cordón de soldadura completo acá o mediante bulones. Entonces podemos decir de que habrá un momento de empotramiento que va a estar dado por el producto entre la intensidad de esta fuerza por el brazo de palanca, que es igual a E sobre 2. O sea, M momento es igual a fuerza por distancia E sobre 2. O sea, 2.350 kilogramos, que es la fuerza T sub P, por 30 centímetros sobre 2, que es la separación dividido en 2. Esto me da como resultado M igual a 35.250 kilogramos-centímetros. Ahora bien, como esta presilla va a ser calculada a la flexión simple, su módulo resistente necesario con respecto a su eje XX va a ser WX necesario igual al momento sobre el sigma admisible. El momento es 35.250 kilogramos-centímetros y sigma admisible 1.375 kilos por centímetros cuadrados. O sea que haciendo el reemplazo me queda esta operación, de tal manera de que el módulo resistente necesario con respecto a su eje X va a ser igual a 25,64 centímetros cúbicos. Lo que vamos a hacer ahora es adoptar un espesor para estas presillas. Vamos a adoptar como espesor un cuarto, o sea, un cuarto de pulgada. O sea que para llevarlo a centímetros, vamos a decir que el espesor de la presilla va a ser un cuarto por 2,54 centímetros. O sea que el espesor de la presilla va a ser 0,64 centímetros. O sea, esta medida va a ser 0,64 centímetros. O sea, 6,4 milímetros, que corresponde a un espesor de un cuarto, que es la medida comercial. Se refiere a un cuarto de pulgada. Sabiendo además de que el módulo resistente de una sección rectangular es igual a la medida de la base por la altura al cuadrado sobre 6, en donde la base para mí o para nosotros es el espesor de la presilla, vamos a decir que el módulo resistente con respecto al eje X es igual E sub P por H cuadrado sobre 6. De esta fórmula que tengo acá, lo único que no conozco es la altura H, o sea, la altura que debe tener la presilla. ¿Por qué? E sub P lo acabo de adoptar como un cuarto. Módulo resistente lo hemos calculado,
O sea, lo único que no conozco es h. Si despejamos h, me queda 6 veces el módulo resistente con respecto al eje X sobre el espesor de la presilla. Reemplazando los valores, vamos a determinar entonces la altura h. 6 veces el módulo resistente que lo hemos calculado, dividido en el espesor de la presilla, me queda como resultado de que la altura es igual a 15,50 centímetros. Adoptemos entonces un número entero para la altura de la presilla, por ejemplo, 16 centímetros. De esta manera, el módulo resistente con respecto al eje X va a ser igual E sub P, o sea, el espesor de la presilla, por altura al cuadrado sobre 6. B por h cuadrado sobre 6. Muy bien, entonces, 0,64 centímetros por 16 centímetros al cuadrado sobre 6 me queda como resultado 27,31 centímetros cúbicos como módulo resistente de esta sección. Muy bien, entonces quiere decir que las tensiones máximas de trabajo que se van a producir en este borde y en este borde va a ser M sobre el módulo resistente. Entonces vamos a tener sigma máximo es igual al momento 35.250 kg/cm, que era el momento de empotramiento, dividido en el módulo resistente, que es 27,31 centímetros cúbicos. Esto me da como resultado 1.290,7 kilogramos por centímetros cuadrados, que resultó menor a los 1.375 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual quiere decir que verifica la sección. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es verificar la tensión de corte tau máximo que se produce en esta sección, sabiendo que la misma se distribuye según una forma parabólica, tal cual como se vio en estructuras 1, en donde este valor de tau máximo coincide con el eje neutro, o sea, en esta zona se va a producir la tensión de corte tau máximo, y su expresión es la siguiente: 3 medios de la fuerza T sub T dividido en el área E sub P por H, o sea, el espesor por la altura. Muy bien, haciendo los reemplazos me queda 3 medios por 2.350 kilogramos, que es la fuerza T, dividido en el espesor de la presilla, que es 0,64 centímetros, por 16 centímetros, me queda como resultado 344,2 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, vamos a decir que verifica al corte también. Muy bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad esta clase. Y bueno, nos veremos en la próxima clase. Hasta pronto. Gracias por todo.